Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas a Voces Divergentes, un espacio donde conversamos, tratamos de hablar de temas muy interesantes para poder hacer un mundo más respetuoso, accesible. Y hoy día tengo dos invitadas muy especiales, como todos los que están aquí, con quienes hablaremos sobre la maternidad. Y bueno, me gustaría dar la bienvenida. Tenemos a Gaby y a Tati. Les voy a dar tiempo para que cada una se presente y las pueda conocer la audiencia que tenemos hoy día. Hola, muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Mi nombre es Gaby, bueno, Gabriela Poma. Yo soy terapeuta del lenguaje. Así es más o menos como nos hemos conocido en este último tiempo. Y soy esposa, soy mamá de gemelas y mis bebés tienen actualmente 2 años y algunos meses. Gracias, Gaby. También tenemos a Tati. Gracias, Ari, por la invitación. Yo soy Tatiana, soy mamá de dos hijas. Mi hija mayor, Amelie, fue diagnosticada recién hace un año con autismo. Entonces, muchas gracias por este espacio, que es importante para dar a conocer a todos sobre la neurodivergencia. Sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, yo estaba pensando sobre qué tema hablar en estos próximos capítulos y ya viene pues el Día de la Madre y demás. Y a mí me gusta tratar de hablar también de lo que es la maternidad, cómo eso nos atraviesa y llega a cambiar nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntenos cómo ha sido su experiencia de... Y yo quería como dos voces muy diferentes, como una muy madura y una más joven, y yo que sería la intermedia, pero me gusta esta idea de compartir diferentes experiencias. Entonces, primero empecemos con Tati. ¿Cómo fue para ti el... Primero enterarte que ibas a ser mamá y ya luego hablaremos de cómo es realmente la experiencia, pero ¿cómo fue recibir esa noticia? Inesperada, porque, bueno, con mi esposo ya teníamos una relación bastante larga, pero nunca pensaba casarme. Uh -huh. Entonces, Amelie nos obligó a ser más maduros. Entonces, fue inesperado, pero fue hermoso también a la vez Sí. esa nueva etapa. Ujú. Sí, sí, y bueno, Gaby, tú ya nos vas a contar, pero yo cuando tuve, porque también mi hija se llama Meli, como la hija de Tati, cuando yo me enteré que estaba embarazada tenía 20 años y siempre me he preguntado, ¿no? Como esto de cuando yo supe de eso y lo he contado a mi hija y abiertamente, fue una noticia que, o sea, yo lo recibí con mucho miedo. Con mucho, mucho miedo, porque, bueno, yo no estaba casada, mi pareja no era como la pareja ideal o lo que siempre quería, pensaba, soñé, y cuando ya recibí esa noticia sentí un miedo que no creo que he vuelto a sentir en la vida. Ajá, no, no creo que he vuelto a sentir en la vida como ¿cómo voy a solucionar esto? Entonces, no, no sé si es que siempre he tenido la duda de si es que en diferentes momentos o situaciones, porque sí veo a mujeres que reciben como con mucha alegría, con mucha ansias esa noticia, y no fue así mi caso. Pero ¿cómo fue el tuyo, Gaby? Justo estaba pensando exactamente en lo que tú acabas de decir, como que, bueno, yo crecí en una familia en donde la maternidad, o sea, se hablaba mucho de eso, se la respetaba muchísimo, se le daba como un espacio así súper elevado, entonces esa era como mi expectativa y yo estaba casada. Entonces con mi esposo decidimos que íbamos a esperar un tiempo e ir conversando para ver cómo nos sentíamos previo a tener bebés. Entonces pasó un año y un tiempito y nosotros conversábamos, decíamos como que todavía no. Luego pasaron unos meses y como que ambos teníamos ese mismo sentimiento de que queríamos ser papás. Entonces, no sé cómo sea para otras parejas, pero en el caso de nosotros, nosotros conversamos y dijimos, bueno, como queremos prepararnos con esto, esto y esto, y cuando ya sea el tiempo, ya será. Entonces yo sí estaba como predispuesta, pensándolo, y a pesar de eso, cuando yo ya sentí que tenía algunos síntomas y ya me hice la prueba y todo, saber
estábamos los dos. Saber que estaba embarazada me causó un shock. miedo. Sí, Ajá. sí. Al principio fue miedo, como inseguridad. Y lo digo también como después de un tiempo lo he pensado con mucha paciencia, Ujú. pensando en la Gaby de ese tiempo. Ujú. Y, y bueno, está bien que haya tenido miedo porque era algo inesperado, a pesar de que yo quería que sea ay, como una cosa ¿Cómo se ven súper los videos? romántica. Que En las lloras. películas te abrazas y sí sentí mucho miedo, a pesar de que sentí emoción real, o sea, como de algo muy sagrado, muy bonito Ujú. para mí. El miedo fue el que predominó, la Ujú. inseguridad, como de tanta responsabilidad y verme a mí como de ese tamaño. Y ya después el saber que eran gemelas, eso sí ya no fue miedo, eso fue shock, que no me duró horas, me duró meses. Claro, y hasta cuando nace, me imagino, Ujú. porque es Es- muy demandante, o sea, Debe ser. sí, 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 y por eso yo siempre, o sea, siempre quise saber, tener esa sensación que, como decíamos con Gaby, uno ve en los videos de reciben y la noticia y ven la prueba de embarazo y todos lloran de felicidad porque yo no lo sentí. Adivina esto. Yo no lo tuve. Y ahora cuando yo ya me casé, con mi esposo igual tomamos como un tiempo para pensar y decíamos, pensémoslo porque yo ya tenía una hija, él tiene también una hija. Y claro, tener una tercera era una responsabilidad muy grande. Lo pensamos, sí lo quisimos, pero dijimos como, no, no va a ser posible. Y me quedé con esas ganas de saber qué se siente. Por eso les preguntaba cómo fue, ¿no? Porque es una experiencia muy diferente para cada una. Y ya luego, en cambio, cuando viene, en el caso tuyo, Gaby, por ejemplo, ya tener dos bebés. Y además, bueno, yo soy cercana a Gaby desde muy pequeñas. Tus peques fueron prematuras. Ujú. Entonces, ¿cómo ya, en cambio, cuando vinieron, qué pasó? ¿Cómo fue eso? A ver, yo estaba, durante mi embarazo, como les dije, yo estuve en un shock hasta que yo sentí en mi vientre moverse a mis bebés y en los exámenes que son como más Ujú. exhaustivos, yo cuando ya les vi que se movían, como que yo acepté que yo sí Ujú. estaba embarazada de dos bebés y que estaban dentro de mi cuerpo. Entonces, eso me ayudó como a salir de ese shock y el resto de mi embarazo yo lo cursé tranquila, como pensando que, bueno, no sé, igual como es con las mamás diferente, pero el doctor me decía, tú tienes que llegar a las 37 semanas y yo estaba, o sea, tenía una certeza tan grande de que yo iba a llegar y ya como que me iban a dar a mis bebés y yo me iba a ir a la casa. Y no fue así, o sea, ellas se adelantaron un tiempo, nacieron a las 34 semanas y me hicieron una cesárea. Y entonces, en el momento en el que yo estaba en la habitación como recuperándome de mi cesárea, a ambas les llevaron a el espacio como de neonatal, de cuidados neonatales y en la clínica tienen estos horarios en los que tienen que entrar las mamás y luego pueden entrar los papás. Entonces ya cuando era mi horario, mi doctor vino, bueno, me dijo, Gaby, ya necesito que te levantes, que camines para que te recuperes de tu cesárea y ya tus bebés te están esperando. Entonces eran las 9 de la mañana, yo entré a esta sala y, y ya les vi como en sus termocunas a ambas, entonces fue una experiencia muy grande, o sea, en cuanto a emociones, o sea, Ujú. sentí como mucho miedo, también fue mucha inseguridad, o sea, yo sí pensé como, "Ah, ¿y ahora qué hago?" Porque todo el tiempo como de sentirles aquí en mi vientre y después verles como, tener esa expectativa que yo les digo, y luego mirarles en estas cajas todas conectadas y Ujú. todo, fue súper fuerte para mí. Entonces, y aparte que, bueno, no, yo pienso que en las clínicas no sé si deberían hacer eso, o sea, que a mí no me dejaron entrar con mi esposo, Mm. que ellos tenían como esta rigidez de que tiene que entrar solo la mamá y que no se entendió, por ejemplo, que yo tenía gemelas y que yo necesitaba, por ejemplo, para el proceso de la lactancia, que tal vez ya Ujú. hablemos más tarde, como que una ayuda. Entonces, en la clínica, como yo tuve que hablar y pedir así como más fuerte que ellos me entiendan, que yo necesitaba que mi esposo Ujú. esté al lado mío. Entonces, esa parte como de vivirlo solita, a mí me marcó mucho, o sea, fue muy tenebroso. Sí. Y me tuve como que sentar un momento como lejos de ellas porque también era expectativa
de pensar que el sentimiento de la maternidad llega así, pum, de una y una ya es mujer. Y eso no estaba en mí. No sé si esté en otras desde el principio siempre, pero en mí no estaba. Entonces, el cariño, ese sentir como de, ay, o sea, tan rebosante de amor, no estaba y yo no sabía cómo transmitírselo a ellas estando como en esta cajita. Entonces, fue así, o sea, fue choqueante, tuve que acostumbrarme como al paso de los días, aprender a hacerlo, no fue como lo esperaba, pero bueno, también de esta experiencia, que yo, bueno, sí me tomé el tiempo como de escribir cada detalle, porque yo sabía que en el futuro yo iba a necesitar como leerlo, analizarlo, me ha ayudado a crecer un montón, o sea, no soy de verdad la misma que entró a esta sala así llena de cables y de sonidos, que es algo que me ayudó a crecer un montón. Sí, sí, y suena muy, como tú decías, tenebroso esto de entrar a eso. Es el primer hijo siempre es así, lo que uno imagina por las películas, por lo que ve, las imágenes, las fotos, como algo muy natural y romántico, no sé, bonito, pero cuando uno en mi experiencia, cuando llegamos a casa con la bebé, la pusimos en la cama y era como, nos quedamos viendo, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿y ahora? ¿Qué hay que hacerle? O sea, es todo el proceso del primer baño, que son tan delicaditos, chiquititos, y uno no sabe todavía cómo manejarlos. O sea, se leyó los libros, estuvo preparado, hizo las prácticas con los muñecos, pero no es lo mismo. Entonces, ustedes hicieron este curso como O sea, allá es como recomendado y es gratuito. Entonces sí me fui pero solo yo, no fue mi esposo, porque ya no, por alguna razón no incluían a los papás, por lo menos en mi tiempo. Pero sí fui porque te enseñan a poner los pañales, o sea, como un proceso de que envolverles eso, envolverles, que me sirvió mucho, y después entendí que a la final eso le ayudaba a Melilla a regularse, porque ella no podía dormir sin que la envuelva. Le ayudaba la presión. La presión, sí. Y claro, esto de las expectativas creo que puede ser lo más impactante. En mi caso, yo pensaba que la lactancia, como decías, Gaby, va a ser algo muy natural, o sea, porque se ve en las películas como solo lo ponen y comienza a succionar del pezón, y además es muy lindo, pero no te hablan del dolor de espalda que tienes, del dolor en los pezones, de cómo se lastiman, o sea, esas cosas que tal vez no son tan lindas, no se hablan, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante, porque uno tiene estas expectativas de solo lo lindo, lo romántico que ve en las películas, y no de estas cosas difíciles. Que en tu caso, Tati, ¿qué fue lo más difícil de esta primera etapa de la maternidad? La primera etapa fue la lactancia, porque se me abrieron los pezones, sangraron mucho, entonces no podía darle de lactar a ella directamente. Entonces me tenía que extraer y levantarme cada 2 horas a extraerme la leche. Entonces sí fue, y todo el cambio, o sea, porque uno no entiende todo el cambio que se viene cuando, o sea, se imagina, dice, va a ser así, pero no, cuando ya viene, cambia todo, y uno tiene ciertas expectativas y no siempre son las mismas que la de su esposo o lo de los papás. Uno piensa que, pero me van a apoyar en todo, él se va a encargar de esto, y no siempre resulta como uno planea. Sí, estas expectativas son muy complejas de manejar cuando ya en la realidad pasa. Por ejemplo, en mi caso, igual la lactancia, yo creo que lo más difícil, porque no fue tan difícil esto de que Amelie lacte, además que mi mamá sí me explicaba ciertas cosas, como que había que preparar los pezones y demás para que luego no duela tanto, pero sí era muy complejo el que la lactancia, o sea, depende totalmente de la mujer, o sea, en eso es como horas y horas, y yo recuerdo que mi hija comía muchísimo, entonces yo tenía mucha leche y ella no quería tomar el biberón, se rehusaba, era muy agotador, para mí me dolía la espalda, y recuerdo que dormía muy poco, era muy desesperante también, o sea, yo creo que eso, y no me imagino con 2 peques, porque solo con una bebé llorando y tratando de atenderla, y como a veces intercambiando de
turnos, como ahora tú, ahora yo, ahora, pero con dos, ¿cómo fue? A ver, justo lo que tú dices como que depende 100% de la mamá. Yo Ujú, pienso que es la primera vez que yo de verdad sentí como que yo era como indispensable. ujú, Entonces, cuando en realidad, bueno, no sé, cuando yo ya entré después de esto que sucedió, ya, como que me dijeron, bueno, ellas van a empezar a comer y les estamos dando fórmula. Entonces yo en mi mente decía, bueno, quisiera yo poder dar de lactar. ujú, Desde el principio todo el mundo me dijo, no, Gaby, o sea, es imposible dar de lactar a gemelas, o sea, tu cuerpo no va a poder, las enfermeras me dijeron, tu cuerpo simplemente no va a poder hacerlo, entonces, bueno, ahorita que usted todavía no tiene leche, nosotros le estamos dando fórmula y yo ujú. estaba tranquila de que ellas se alimenten con fórmula porque yo no tenía, o sea, al principio, no sé si todos saben eso, ¿no? Pero no es que la mujer empiece a producir así como un montón de leche, sino solamente un poquito y a mí me hicieron una cesárea, entonces em, les daban así como mililitros de leche de fórmula y una de mis bebés empezó a rechazar la Mm, fórmula, la que era más chiquitita y la que había ujú, nacido como con menos peso y que tenía un poco más de cosas que solucionar, ella empezó como a rechazar la fórmula y ellas volvían a intentarle dar la fórmula y también todavía no sabían ni succionar con el biberón. ujú, Entonces, rechazaba. Entonces ahí fue cuando yo en realidad sentí como esa carga de urgencia de que no, yo tengo que producir leche, ujú. producir. Entonces, desde ese momento yo empecé solo a pensar en eso y em, las enfermeras, ellas me ayudaron un montón. O sea, Ujú. ellas me decían, ya, mamita, ya va a salir, usted ya va a ver. Y yo, o sea, pasé horas así, en esta posición, mirando. Y a mí me dolía aquí, en la cervical, muchísimo, porque yo veía que salía así como tan poquito de los extractores y el extractor de ahí del, Hacía todo su así, trabajo. ¡buah! Succionaba y yo me sentía así y salía así, una gota, dos Ujú, gotas, tres gotas. Y la mamita que estaba como de mi compañera, que su bebé también tenía alguna situación como en sus intestinos, un día llegó, como al segundo día que yo también estaba esperando que caiga mi leche, ella llegó así, nunca me voy a olvidar. Por favor, ayúdenme, sáquenme la leche que ya no puedo más. Ujú. Y entonces el verme a mí así. ujú. Ese Y contraste. ella se sentaba al lado mío y yo escuchaba. Y yo, ¿qué pasó? Y me acordaba de todas las mamás que me Ujú. decían, ay, es que yo tenía tanta leche y yo me hacía así, me salía la leche y decía, pero ¿por qué yo no? Pero claro, estoy hablando del segundo, tercer, hasta los, no sé, 10 días. Yo como viví ese proceso Ujú, mental de esperar que me salga la leche. Y, y ya cuando en realidad ya tuve leche y ya les pude alimentar y ujú, ver que yo no sé si iba a producir, esa incertidumbre ujú. de producir para los dos estómagos de mis bebés, porque también yo decía, no le voy a dar solo a una. O sea, fue mucha presión que no sé si yo misma me la puse a mí, Ujú, pero también las enfermeras me decían, no, o sea, usted no va a poder, usted siempre va a tener que... ujú, Entonces, esa compensación de, no, tú sí puedes. mm, siento que fue bastante, o sea, fue ujú, demasiado para mí en ese momento, pero se pudo, o sea, en realidad sí se logró. Y también otra cosa importante es que mi esposo, ujú. él me apoyó un montón. O sea, Mm, él de verdad fue un soporte bien, bien grande para mí porque en el momento en el que yo estaba así como tú describes, o sea, porque yo pienso que es lo mismo, a pesar de que ya son dos y es un ujú, bebé, yo pienso que el cansancio, o sea, todas llegamos a un límite. Em, Cuando yo estaba así muy cansada y él tenía como esa desesperación de ayudarme y no saber cómo, o sea, él ujú. simplemente no podía, o sea, se quedaba así y yo me acuerdo de algún momento verle así en lágrimas, decir, o sea, es que siento impotencia, no sé cómo más ayudarte. Ayudar. Y también me acuerdo que algún rato como que me dio mastitis Ujú, no sé cómo se equilibra todo esto ya en mi casa. Yo sentía como que no puede ser que yo sea la única que está como a cargo de esto y me dé, o sea, me dé ujú. mastitis, o sea, una desesperación. Pero bueno, igual como todos estos procesos em, nos ayudaron a crecer montón, porque algo que hablamos de las expectativas es que uno piensa que ya,
O sea, empieza y así continúa, sino que el valorar el proceso de cómo empezar y estas experiencias de vernos tan vulnerables nos unieron un montón. Me imagino. ¿Cómo fue en tu caso, Tati, la lactancia? Porque además, como decías, tu hija es neurodivergente. En ese momento no lo sabías, pero tal vez ahora le encuentres sentido a muchas cosas que pasaban. El hecho mismo de que no quería, o sea, se me trizaron los pezones y hubo un tiempo que no le pude dar porque se mezclaba sino con sangre. Entonces, hasta cicatrizar, yo lo asocié con eso, de que no se acostumbró y prefirió el biberón, pero no quería tomar mi pecho. Entonces, después todo el tiempo le di o sea, la leche materna a través de un biberón. Y sí fue muy duro eso de que te sale por montón y te sientes, o sea, creo que eso también es de las cosas más difíciles de la maternidad, que uno no, o sea, tiene la imagen de que le da bonito así a su bebé, pero no hay esa parte de que te chorrea la leche, de que se te mancha la ropa, de que estás caminando y entonces, sí, y entonces todo eso es como que tu mujer tan bonita y te sientes tan bien y te llega ese cambio brusco de todo, o sea, físico, emocional, las hormonas, porque todavía las hormonas están muy sensibles, muy alocadas. Entonces creo que eso es ese cambio tan brusco y un giro completo de tu vida es lo más difícil, pero se balancea igual con el amor y el cariño a tus hijos. Sí, yo recuerdo que yo no sabía que era tan doloroso tener los pechos llenos de leche, o sea, era muy doloroso ya cuando produces tanta leche y tienes que desmasajearte y a veces yo comencé a trabajar cuando mi hija cumplió casi 2 años, yo los primeros 2 años estuve completamente con ella y cuando comencé a trabajar, yo no sabía qué hacer en el trabajo con toda la leche que estaba ahí y a veces tenía que entrar al baño, sacarme la leche porque era extremadamente doloroso o como tú dices, se comienza a regar la leche y se mancha la ropa y solo se queda así y son cosas que ahora tal vez ves en las películas, pero cuando yo era niña yo no recuerdo eso en las películas que veía, entonces sí, es una experiencia completamente diferente. Además, como decía Gaby, esta expectativa, ¿no? De que ser como buena madre es poder dar de lactar a sus hijos. O sea, que eso también yo creo que fue una presión muy grande que yo la sentí porque es como tal vez no soy muy buena madre si es que no produzco leche para mi hija y si prefiero darle fórmula, que también creo que es una forma válida porque hay mujeres que tal vez se sienten sobrepasadas, pero de nuevo estas expectativas sociales que siempre están ahí. Sí, para mí fue, por ejemplo, muy difícil porque a los 6 meses ya dije, ya no puedo, o sea, no doy con esto. Y además ella exigía más y ya no es el mismo proceso extraerse la leche que un bebé que toma el pecho. Entonces se me empezó a secar simplemente la leche. Y sí fue una decisión de como, ay, tengo que asumir eso y es que todo el mundo, la sociedad te dice, no, lo mejor para tu hijo es darle el pecho, pero si no toma, si no quiere coger el pecho, entonces tienes ese sentimiento de culpabilidad de no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo suficiente y de sobreexigirte para cumplir con los estándares que te pide la sociedad. Sí, y yo creo que este sentimiento de culpabilidad no se va a lo largo del tiempo, porque en esa primera etapa es con la lactancia, pero no sé, Tati, por ejemplo, tú, ¿con qué otras cosas ya te encontraste que querías hacer y no podías o te las privabas porque sentías culpa? Yo creo que es con todo, o sea, uno va creciendo, envejeciendo, pero siempre son nuevas cosas, entonces la sociedad te exige que trabajes todo el tiempo, que seas esposa todo el tiempo, que seas madre todo el tiempo, que seas presente, madre presente
para las dos, para las dos hijas. Entonces es una sobreexigencia hacia la mujer extrema, creo yo. Además tienes que ser hija, hermana, amiga, entonces buena amiga, entonces salir y tratar de balancear todo eso, la vida de madre, la vida de esposa, la vida de hija y la vida de amiga en una sola y ve el tiempo. ¿Cuántos años tenías cuando te quedaste embarazada de Meli? 23. 23. Igual eras muy joven. O sea, estábamos por terminar la universidad, entonces para mí fue como un giro inesperado, claro, y fue madurar de golpe. Sí. Porque es una responsabilidad muy grande. Muy, muy grande. ¿Tú, Gaby, cuántos años tenías cuando le estuviste a tus gemelas? 28. Ah, eras un poco más Sí. adulta. ¿Y en qué cosas has sentido culpa? Además de la lactancia. A ver, yo creo que he sentido culpa en trabajar. O sea, pero también he sentido culpa en no trabajar. Es muy contradictorio todo. Sí, o sea, verás, yo como que sí he pensado, por ejemplo, mucho en los años que yo le dediqué a mi carrera universal, en estudiar, me refiero. Como que el tiempo y el esfuerzo. Y mientras yo daba de lactar, o sea, y estaba en este momento, no sabía cómo equiparar el ritmo de cosas que yo hacía antes de quedarme embarazada, incluso estando embarazada después. O sea, sentía como que no estaba haciendo nada a pesar de que estaba haciendo muchas cosas. Y muchos me lo decían, o sea, no sientas eso porque estás haciendo mucho, pero yo no sabía cómo asentarlo, o sea, cómo vivirlo, cómo sentirlo y cómo aceptarlo para ya, o sea, poder estar tranquila. Entonces, todo el tiempo mi mente estaba como buscando hacer más cuando en realidad yo estaba haciendo bastante. Claro que ya, ahorita ya lo veo en el pasado, pero en ese momento sentía mucha culpa de no trabajar. Pero cuando ya se me da la oportunidad, también siento que no lo estoy haciendo bien. Entonces, en realidad, yo sí he querido, como tú decías, o sea, estar estos primeros años con mis bebés y no delegarle esa responsabilidad por completo a otra persona. Pero sí he sentido, incluso de mujeres mismo, como esta presión de, pero ¿por qué no sales? O sea, ¿por qué con lo que tú ganas no contratas a una persona que pueda cuidarle de tus bebés para que tú puedas seguir adelante? Entonces, yo creo que los procesos en cada una de las situaciones tienen que ser diferente. En mi caso, yo he tenido que acomodar las cosas para poder quedarme con ellas y cuidarles, pero siempre ha habido como esta exigencia de un lado de ¿por qué no sales? Y del otro lado, ¿por qué? Más como, ¿por qué te estás quedando? O sea, no es, o sea, como que no fuera útil, por un lado. Y también he sentido como culpa por cómo utilizo mi tiempo. O sea, estando con ellas. Porque debe ser productivo. Claro, tengo que estar haciendo algo, por poco y tengo que estarles haciendo como actividades. También el hecho de que, como decía, o sea, me acordaste mucho de lo que decías que tu bebé no quería como succionar directamente del pecho. También yo sentía culpa por darles, porque mucha gente me decía, es que les estás dando a dos, y mi aspecto físico era diferente, o sea, yo estaba más delgada, me veía como más demacrada, pero yo quería seguirles dando, porque en mi caso la lactancia fue como una manera de sobrevivir, el hecho de que ellas duerman, por ejemplo, las dos, y yo también como poder descansar, eso yo no lo hubiera podido hacer bien sin la lactancia, yo estando solita. Entonces, para mí sí era necesario, yo todavía no quería dejarles de dar, pero muchas mujeres los hombres, no sé cómo lo ven. Mi esposo, él todo el tiempo como me dijo, cuando tú decidas, bueno, así ya. Pero muchas mujeres me decían, pero ya, o sea, ¿por qué no les dejas de dar? Entonces yo sí sentía culpa por darles, o sea, sentía como que se me veía como una persona sacrificada y así, cuando en realidad eso era algo que yo necesitaba para seguirles alimentando, pero también para yo poder descansar y sentirme tranquila. Entonces sí sentía culpa de seguirles dando, a pesar de que
no sé, ya tenían 1 año. Sí, porque además hay muchas ideas de que después de eso, de cierta edad, ya la leche ya no tiene ningún nutriente porque sigues dándole. Yo recuerdo que sí tuve cierta presión de ya a los 2 años y bueno, como empezaba a trabajar, mi hija se tenía que quedar al cuidado de mis padres, de una persona que me ayudaba ahí que contratamos. Pero mi hija no tomaba el biberón, o sea, ella se rehusaba, ella quería seguir lactando, entonces había mucha presión por deja de darle el seno porque nosotros no podemos hacer nada cuando tú no estás, o sea, dependemos al 100 y era muy, muy difícil, o sea, yo solo recuerdo que no sé cómo fue ese proceso para ustedes, pero ahora dejar la lactancia era una cosa muy difícil y yo sí me sentía culpable porque, claro, yo estuve 2 años con mi hija porque mi familia de cierta forma me apoyó y pude hacerlo y luego retomar los estudios, retomar el trabajo, pero volver a retomar como la vida de antes, eso no existe, o sea, volver, como decías Tati, o sea, una ya no es totalmente diferente cuando tú eras no mamá y ahora eres madre, o sea, ya es como totalmente diferente y yo sí me sentía culpable porque yo quería hacer todas esas cosas que hacía antes y que era trabajar, estudiar, yo ya no estaba, o estaba tratando de terminar la relación con el papá de mi hija y tener otras relaciones, eso también me hacía sentir culpable porque yo quería eso, pero también estar con mi hija, salir con mis amigos, a veces salir a tomar algo, pero es como, pero es que ahora eres mamá. ¿Me explico? Entonces, sí. Era muy difícil y yo mucho tiempo y hasta ahora no creo que la culpa se va nunca, pero en ese momento sí era muy difícil porque ¿cómo concilias todas esas cosas? No sé cómo fue en tu caso, Tati. O sea, en mi caso tal vez fue un poco más fácil, pero porque, bueno, si quería salir, le dejaba a cargo a mi esposo, entonces nos apoyábamos en eso o él salía, pero claro, ya no era la misma relación de salgamos a algún lado, vamos al cine. Creo que, no sé, durante mucho tiempo no pudimos salir así los dos y no solo porque, o sea, mis papás estaban ahí para apoyarnos en cualquier cosa, pero es como que sientes la culpabilidad de dejarlos y de que dices, y no es que no confías, pero sientes que ellos te necesitan, o sea, los hijos te necesitan y no puedes dejar, o sea, no puedes salir a divertirte porque estás como haciendo algo mal mientras ellos te necesiten. Y no hay nadie más mejor que los papás al lado. Entonces sientes ese conflicto siempre y evitas salir. Y claro, y los amigos, que en mi caso, las personas cercanas no tenían hijos, éramos los únicos, entonces era difícil para ellos también entender esa dinámica que ya no eres la misma, ya tienes otras obligaciones y otras prioridades sobre todo. Entonces sí hubo amigas que me reclamaron, decían, pero ahora ya tienes otras prioridades, ya no nos llamas, ya no sales, ya no nos vemos. Entonces, sí, esos cambios son muy difíciles y difíciles de aceptar. Creo que nunca se los logra superar de todo, esa como culpa de tratar de balancear. Es muy difícil y creo que todos pasamos por eso. Sí, y aunque no te lo digan directamente, por ejemplo, a veces a mí me preguntaban, ¿y dónde le dejaste la AME? Así como, ¿y dónde le dejaste? ¿Con quién está la AME? Y yo pensaba como, o sea, sí, gracias por preocuparte por ella, pero era esto, ¿no? Este sentir que a pesar de que no te están juzgando directamente y diciendo, ay, qué mala madre que te hacen estas preguntas y tú te quedas como cuestionando y pensando y a mí siempre me queda como en bucle, así, estas ideas y es terrible. Te vi que ya sentiste cuando dijiste, ¿dónde están? Porque además la Gaby tiene 2. ¿Dónde están las 2? O sea, yo me identifico un montón con lo que tú dices, como de que a pesar de tener ayuda, porque yo he tenido un sistema de apoyo como fuerte. Y a pesar de eso, uno siente que... Yo en mi caso, yo sentía que si fuera uno, yo lo dejara. Pero no es así, ¿no? O sea, esa sensación, lo que yo sentía como de culpa es, otros tienen otras responsabilidades. Entonces, yo no puedo como quitarles
la responsabilidad de ir a trabajar, de ir a tener sus citas, de, no sé, de estar con sus esposos. En el caso de mis hermanas, por ejemplo, de meterme en su día y decir, oye, necesito salir, puedes verles o llévame y yo me voy a comprar tal cosa como hasta para lo más pequeño. Entonces yo decía, bueno, me estoy metiendo en su vida. O sea, ya de por sí, tú cuando planificas tu día, es difícil a veces cumplir con todo, pero yo en cambio me estoy metiendo en lo que ellos o ellas hacen. Entonces, esa era la culpa que yo sentía, como que voy a salir, pero ellos podrían estar yendo a ver una película. Ay, voy a pedirles que les vean mientras me baño. Uy, pero ellos también necesitan bañarse, entonces yo así, En 2 minutos. rapidísimo. Y sí me han preguntado, como, "Ah, ¿y dónde les dejaste?" Pero ha sido pocas veces como las que me ha pasado, pero sí me acuerdo de una que yo salí, la primera vez que yo salí, me encontré con una persona conocida, me fui a comprar un rompecabezas, me acuerdo, al juguetón. Y la persona que me vio desorbitada. Así. Y entonces ahí yo les dije, se quedaron con el papá. Y todos, ¡oh! Se quedaron con el papá. ¿Y cómo hacen las dos? Y bueno, hay un montón de preguntas que te hacen cuando tú tienes gemelos. Entonces yo, bueno, sí, sí me ha dejado, o sea, digo, ¡ah! Porque me deja marcado que otra persona también se sienta como media extraña cuando te hacen esa pregunta. Sí, yo siempre me sentí muy extraña porque, ya digo, yo, o sea, gracias por preocuparse, pero pensaba eso, o sea, ¿qué pensarán? Y en esa época yo quería salir a bailar, quería salir a tomar con mis amigos, porque tenía, o sea, 21, 22 años, era todavía muy joven y con Gaby, bueno, nos conocemos porque las dos hemos crecido en una religión en donde, como decías, o sea, la familia, la maternidad es muy sagrado, debe darse dentro del matrimonio. Entonces también todas esas cosas fue muy difícil porque mis padres tenían expectativas muy diferentes a lo que pasó. Yo no me casé, yo tuve una hija y la relación con su papá no funcionó, fue muy difícil. Entonces, claro, al menos dentro de la iglesia, porque yo continuaba yendo algunos años ya con Ame a la iglesia, era muy complejo porque yo me sentía muy juzgada, o sea, muy juzgada porque decidí una vida muy diferente a la que durante mis 21 años me enseñaron. Entonces, eso también me llenaba de mucha culpa. Pero no sé cómo ustedes trabajaron o han trabajado con esa culpa, porque como les digo, ahora mi hija tiene 14 años y ya no me siento culpable por dejarla con alguien, como en ese momento, pero me siento culpable por otras cosas, tal vez por no tener ciertas herramientas, por reaccionar de cierta forma ahora a los retos de la adolescencia, pero esa culpa no se va, o sea... No, nunca se va, pero creo que aprendes a vivir con ella y, o sea, también ser más compasiva con uno mismo, que se hizo lo que se pudo, porque en mi caso, digo, la neurodivergencia de Amélie no lo detectamos y cómo hubiese sido su vida si lo hubiéramos hecho. Entonces, pero claro, nadie se dio cuenta hasta que tuvo una crisis. Varias crisis. Entonces, creo que es una culpa que todos cargan de todos los detalles, porque a la final te juzgan por lo que hagas bien y por lo que hagas mal. Entonces, tú debes aprender también a elegir. Tú haces lo que a ti te hace bien. Entonces, yo un punto sí me decían, no sales, no haces esto, no haces lo otro, pero no alcanzas a poner todo en una. Entonces yo creo que en un momento dije, a mí me gusta ser madre y es mi prioridad, y si a otros eso les incomoda, pues lamentablemente es mi vida. Entonces yo elijo darle prioridad a mis hijas y dedicarme 100% a ellas como prioridad. Y eso me ha hecho sentir bien. Con los errores que he cometido como madre también igual, pero esas son las herramientas que tenía en ese momento y no pudo ser diferente. Y esto que decías, ¿no? De aprender a ser compasivos con uno mismo, que creo que es muy importante porque es lo único que te puede un poco liberar de esta culpa con la que puedes andar, porque ya digo, las etapas son diferentes, pero ese sentimiento creo que es constante. En tu caso, Gaby, y me parece muy chévere esto que tú decías de ir anotando. Yo no lo hice, anotar de todo, pero no sé si eso fue algo que te ayudó luego a trabajar con la culpa, qué es lo que has hecho para sentirte en ese sentido más diferente, mejor.
A ver, yo pienso que, o sea, ahorita que tú lo nombras así como culpa, me ayuda a observarlo mejor. Yo creo que no he hecho muchas cosas como para trabajarla, pero algo que a mí, porque la sigo sintiendo y como ustedes dicen, no se va. Pensé que en algún momento como que Ya no va a estar. ajá, pero como que tuve una experiencia medio fuerte en la que yo me di cuenta, a ver, si yo quiero que mis hijas estén bien, yo voy a tener que ser una mujer completa. Ujú, Y bueno, así brevemente les cuento que yo me quedé como bostezando, ujú, me quedé con la boca así ujú, abierta, así como durante 3 horas. Y bueno, ya después los doctores vieron que este era un tema como de mi articulación, que se desencadenaba por la tensión y viendo como otras opiniones, una doctora me dijo, a ver, mira, si tú no dejas, o sea, puede atenderte la mejor maxilofacial del mundo y ujú, darte el mejor plan de tratamiento, pero si tú no te asientas y tú no te das un espacio como para ser mujer, y otro, o sea, y ves que uno de tus roles es ser mamá y ser esposa y ser Ujú. terapeuta y ser tantas ujú, cosas, entonces tú vas a volver y vas a perder todo el dinero que estás invirtiendo en todos estos aparatos para mejorarte. Entonces, o sea, lo que yo te digo es que tienes que apartar un tiempo para que tú puedas hacer ejercicio sin tus hijas. O sea, ujú, encontrar tu propia rutina. Entonces, cuando me pasó esto, y no ese día, pero en este proceso que ha sido un poquito doloroso, ujú, de ver lo que ya, o sea, la tensión se transmite o se ujú, somatiza así como físicamente. Entonces, eso me hace pensar, o sea, yo no voy a ser útil si estoy como llena de culpa siempre. ujú. Entonces, como que me ha obligado a, ya, tranquilízate, o sea, tienes que hacerlo y lo mismo, o sea, tal vez a otras personas no les guste, pero esto es lo que tú vas a hacer en todos los ámbitos, ya sea como en salir a hacer tus cosas o en regresar. Y es una experiencia a la que regreso, porque Ujú, no voy a ser buena ni para mí misma si es que estoy como así, llena de culpa. Es ujú, como poner un pie en el freno y funcionar así. ujú, Entonces, lo recuerdo, pero también sí estoy consciente de que todos estos procesos sea quien sea, o sea, necesita el acompañamiento de un terapeuta. O sea, alguien que pueda observar de dónde viene esta culpa, por qué está ahí, porque en mi caso, a mí nadie, yo no me he sentido, por ejemplo, criticada directamente por personas, o sea, no ha sido la parte externa ujú, la que ha afectado en mí, sino más bien Ok. todas mi creencia, cómo yo veo la vida, ujú, que no está eso escrito. ujú, Entonces yo sí siento como que es súper necesario como tener un acompañamiento terapéutico de alguien que sea más objetivo y diga, esto que tú estás pensando no es real. No es real y si lo puedes ver desde otra perspectiva vas a vivir más pacíficamente y vas a ser más productiva, no en el sentido de hacer más cosas, sino va a ser más satisfactorio lo que sea que tú estás haciendo. Entonces, definitivamente yo pienso que eso es necesario para todas las mujeres y hombres que estén viviendo como este proceso, porque los hombres también tienen Sí. esta parte. Ajá. Y lo expresan menos porque también la sociedad está como menos predispuesta a escuchar. No sé si les ha pasado con sus esposos. Yo ahora tengo un esposo, pero claro, veo que, por ejemplo, hablar de su paternidad para él ha sido como muy complejo, eh, porque claro, yo puedo tal vez decir lo triste y tal que me siento, pero en los hombres es como muy Muy diferente. tabú. Sí, sí, mucho, mucho. Y bueno, ya en otro momento lo invitaré a él para que pueda hablar de eso, porque Sí. es tan chévere. Pero algo que estaba escuchando ahorita que decías, Gaby, es esto del acompañamiento. Y en tu caso, Tati, porque, a ver, tú tienes dos hijas que, claro, y son con diferencia de edad, es diferente, pero que en algún momento tuviste algún acompañamiento, ahora que Amelie tiene una identificación como mujer autista, ¿cómo ha sido esa parte ya profesional? O sea, acompañamiento psicológico. Ujú, No, la verdad que nunca acudí a un profesional, ujú, sino solo después, o sea, cuando ujú, sucedió con lo de Amelie, porque fue algo realmente muy difícil que necesitaba alguien ujú, externo, incluso hasta para salir un tiempo, ujú, respirar.
Pero es una terapeuta que hace acupuntura y es psicóloga. Entonces, eso me ayudó porque no soy mucho de hablar con psicólogos. Entonces, no sé, creo que soy de la antigua. Entonces, no sentía como que me ayudaba. Y en cambio, yo sí creo en la acupuntura, o sea, más que creo, o sea, me ayuda. Entonces, esa combinación para mí fue perfecta. Ese es el único, así, acompañamiento profesional que he seguido y no me he sentido en la necesidad tampoco de acudir a un profesional para acompañar el tema de culpa, porque creo que también hay que entender que nadie nace sabiendo ser madre. Uno va aprendiendo en el proceso. Nadie sabe cómo ser madre y todos vamos a hacer errores, un montón de errores, y vamos aprendiendo y adaptándonos, y eso hay que ser consciente, porque uno cuando planea ser madre o se ve siendo madre, piensa que lo va a hacer perfecto. Y no hay tal, o sea, nadie es perfecto, no hay una madre perfecta, todos cometemos errores y vamos aprendiendo en el camino, adaptándonos a los cambios y a ciertos cambios como el de Amélie, que es completo a los 19 años después. Sí, creo que eso debe ser muy complejo y lo veo en las personas que acompaño, en las familias que acompaño. Por ejemplo, algo que a mí bueno, dentro del equipo, no solo a mí, algo que nos llamó mucho la atención es lo crítica que eras Tati, o sea, que eres. Lo crítica, el poder, como, no, pero yo averigüé esto, yo hice esto. O sea, yo creo que también esa preocupación o ese instinto materno, que es muy, muy real, ayuda a los procesos de los hijos, ¿no? Porque como tú decías, la vida da un cambio, recién ahí a los 19 años entiendes muchas cosas, recibes muchas respuestas a por qué esto, porque además uno conoce tan bien a sus hijos y dice como, esto siempre estuvo ahí, no es algo que, o no estuvo y ahora a partir de este momento está. Entonces, creo que eso también cambia las necesidades de apoyo de la familia, ¿no? Entonces, sí, porque a veces, o sea, nos hemos encontrado en el proceso de Amélie con varios diagnósticos. Y es como que uno conoce a sus hijos y dice, no, o sea, no estoy loca, yo sé que no es eso, que debe haber otra razón. Y Amélie también llegó un momento donde decía, mamá, ¿será que estoy loca? Porque no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Entonces le digo, tranquila, debe haber una explicación, para todo hay una explicación y vamos a averiguar lo que te pasa. Sí, sí. Y yo recuerdo esto y decía esto de ser muy crítica y de investigar y de buscar, porque también veo que a veces hay un miedo, porque cuando estamos embarazadas lo que nos dicen, ya sabes qué es, y nos dicen, no sé, con tal de que venga sano, pero también es esa expectativa de tener un bebé que nazca a término, de que venga sano, de que no venga con un síndrome, o sea, hay una expectativa también ahí, y cuando te encuentras esa posibilidad de que puede que no sea así, es muy difícil para las familias, porque nadie espera tener un hijo con cierta condición, sino como esto. Entonces, con todo esto a lo que iba, porque me quedé pensando, perdí un poquito el hilo, pero lo que iba es que, claro, es muy complejo, pero este instinto materno ayuda mucho y creo que las madres que son así muy críticas, a mí me llaman mucho la atención y me recuerdan a mi propia madre, porque yo tengo un hermano que lloraba constantemente, tenía cólicos y ya en la noche, yo era adolescente cuando él nació y no sabíamos qué hacer, y mi mamá era como decía, pasa algo, y buscaba e iban a doctores y ella se puso a buscar como muchas características para ver qué es lo que pasaba, porque ningún doctor le daba razón y era como, mire, yo me doy cuenta de estas cosas, yo creo que puede ser esto, y recién ahí como que le escucharon y dijeron, tiene reflujo de la vía urinaria, de la uretra, era algo así que le podía dañar el riñón, entonces le tuvieron que operar, pero es este instinto también materno, porque uno conoce mucho a sus hijos, o sea, conoce un montón, y eso a veces yo sí veo en otros profesionales, porque las familias llegan y me lo comentan, me dicen, yo le dije y eso no escuchó, y bueno, más allá de juzgar a los profesionales, como, ok, ¿qué voy a hacer yo diferente para que las familias que llegan a mí no se sientan así? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Para ir como cerrando esta conversación tan interesante, sí me gustaría como saber
ya hemos hablado un poco de la culpa, de esto. ¿Cuál ha sido su mayor miedo, en cambio, en la maternidad, Tati? Miedo. A ver, Sin sí, palabras. sí, me quedé sin palabras. Es que creo que como fui joven, madre primeriza joven, creo que la juventud te ayuda a no tener muchos miedos. O sea, aparte del miedo del cambio de ese momento, de la noticia, que dices, ahora mi vida será diferente. No he tenido miedo, pero por ejemplo, con lo que ha pasado con Amelie este último año, sí, es la incertidumbre de no saber y de saber contener en esa incertidumbre a tus hijos, de qué es lo que va a pasar. Entonces creo que sí es el mayor miedo, es la incertidumbre, sobre todo en neurodivergencia, de saber cómo va a ser su vida, si va a lograr adaptarse, si va a lograr tener un trabajo estable, si va a lograr regularse, alcanzar todos esos retos, superar esos retos, balancear. Eso creo que serían los mayores miedos. Sí, sí. Y Gaby, para ti. A ver, para mí creo que lo principal ha sido como yo ser alguien que les haga daño en lugar de como de que les ayude. Porque bueno, tantas cosas que pueden suceder en la infancia. Y cuando uno estudia a los niños, entonces como que es muy meticuloso en las cosas que hace o que les dice o que estás rodeado de muchas personas que hacen y dicen muchas cosas. Entonces en mi caso es muy conocido esto de que los gemelos está el uno y el otro y la gente se enfrenta a ellos o yo misma me enfrente a ellas y diga, ella es la linda y ella es la inteligente. O sea, esta comparación que yo siento como que marca mucho, o en mi caso yo siento que las palabras son súper fuertes cuando tú eres niño. Entonces ese ha sido mi miedo, como de yo etiquetarles de alguna manera, porque no puedes todo el tiempo estar midiendo lo que dices, pero también de no saber manejar los comentarios de las personas que en realidad la gente no se mide en lo que dice pensando en que los niños escuchan. O sea, los niños escuchan, los niños procesan. Entonces, el equilibrar, ser nice con la gente y también proteger, o sea, y establecer límites desde una cosa que yo sí le tengo miedo. Y también, y que tengo que trabajarlo como todos los días. A veces fallo mucho porque me quedo callada, o sea, sale mi no adulta y se queda así como... Y otras veces como soy muy imponente, como que por favor no digas eso enfrente de ellas porque te están escuchando. Y creo que otro miedo sí es el factor económico, que definitivamente es un factor para todos. O sea, cuando no me acordaba de todo lo que fue este momento del que nacen, a mis bebés les pedían oftalmólogo de bebés, cardiólogo de bebés, así chiquititos, y las consultas, mientras más específicas son más costosas. Eso era una cosa a lo que yo no me había presupuestado. Entonces, el factor económico es definitivamente algo a lo que todavía sí le tengo miedo. De proveer ambos como para las necesidades nuestras y para las necesidades de ellas. Siento yo que de todas maneras todo siempre como va fluyendo bien, o sea, y me siento bien agradecida de que hemos encontrado las maneras como de sobreponernos a estos miedos y de enfrentarnos tal vez a veces como que así, pero las cosas como van saliendo adelante. Por ejemplo, la experiencia que tú cuentas como de todas las expectativas que tenían y yo no me imagino cómo hacerlo cuando emocionalmente y como la parte romántica de las relaciones uno no se siente estable. O sea, me imagino que debe haber sido súper profundamente difícil. Y es por eso que cuando las personas a mí me preguntan, es que no me imagino cómo debe ser con dos, yo me pongo a pensar que sí, o sea, es un reto, pero yo siento que un montón de mamás tienen retos como el que tú mencionas, que de todas formas yo como no lo vivo, no lo entiendo, pero sé que es igual o más desafiante que la cantidad de hijos que tengas, porque sí, o sea, mis hijas fueron dos,
pero ninguna tenía reflujo. Ujú. Entonces yo no sé lo que es que un bebé esté llorando toda la noche y es en magnitud de dificultad. Debe ser lo mismo. Entonces cuando la gente me pregunta como, wow, es que no me imagino cómo debe ser con dos, yo digo, es que todas las mamás tienen sus desafíos. Propios Ujú. retos. Sí, Entonces, sí. Y yo creo que uno de mis miedos es ese que tú decías, hacerle daño a mi hija. O sea, ha sido como un miedo el que he tenido que trabajar mucho, como hacer mi propio proceso en diferentes áreas, porque tengo mucho miedo. Como decías, Tati, nadie nos enseña a ser madres, a ser padres, y cuando ya estás frente a esta gran responsabilidad y a veces, porque te das cuenta de las cosas que les lastiman a los hijos, yo a veces veo a Ame y ella me dice, ella lo verbaliza muy bien como, no me gusta esto me parece grosero, y yo luego trato de escucharlo y cambiarlo, y es complejo porque no es fácil cambiar, pero me da mucho miedo como no poder cambiarlo y hacerle daño. Creo que es uno de mis miedos más grandes también, pero bueno, creo que estamos haciendo lo que podemos. Sí, y bueno, yo les agradezco, como decía al inicio, a mí me gusta muchísimo este espacio porque podemos hablar de estos temas que tal vez en el día a día se hablan poco. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias también por acompañarnos, síganos en redes, somos Voces Divergentes, desde Neurodiverso Lab abrimos estos espacios, cuéntenos de qué otros temas les gustaría hablar y nos vemos en un próximo capítulo.